Después de la muerte trágica de su madre, una niña de 8 años solitaria se refugia hablando con las marionetas creadas por su padre, mismo padre que inicia una batalla legal con su suegro por la custodia de la pequeña. Pero de repente espíritus chocarreros parecidos a las marionetas empiezan a cobrar vida de alguna manera, poniendo en peligro la vida de los protagonistas. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de terror, suspenso y drama llamada Oscura Separación. Esta es la historia de una familia conformada por Jeff, Maggie y su hija Jenny. Esta misma tiende a conversar con unos títeres que su progenitor creó años atrás, porque tenía estudios para realizar cómics, dibujar y entre otras cosas. Además, en su época con aquellos títeres tuvo la oportunidad de ser conocido. Sin embargo, ahora anda de desocupado, sin camello al estilo de Oscar Kokoschka, pensando en algún día lograr tener éxito de nuevo con sus creaciones. Su esposa, emputada porque no trabaja siendo ella hija de un millonario, le dice esto. ¡Eres holgazán! Ese mismo día Jenny sufre una caída y la nena, emputada por mil, viendo cómo no puede ni cuidar a su hija, pide el divorcio. ¡Quiero el divorcio! Otra cosa más, esta familia tiene una niñera llamada Samantha, y quiero que estén pilas con esa nenilla. ¡Está bien, Simpson! Con todo esto, padre y madre pelean por la custodia de la niña. Obviamente el abuelo millonario y Maggie quieren ganar esta batalla legal, porque piensan que el mijo no sabe nada más que pintar dibujitos chimbos que no pueden costear el gasto de una guambrita. Jeff de ninguna manera pretende perder a su hija a pesar de que le ofrezcan $1 chillón. Por su parte, la niña solo anda toda sad y triste. Al día siguiente, el mijo se topa con un amigo de la universidad, Connor. Este mismo menciona tener su propia compañía de cómics con juegos de azar y mujerzuelas, hasta el punto de ser un hombre adinerado. El barbitas invita a su oficina ofreciendo algún camello. Justo en ese momento llama a Maggie para ir a llevar a la niña, pero Jeff se había equivocado de lugar. En eso aprovecha y menciona que Connor piensa traer de vuelta a sus marionetas plasmadas en cómics. No obstante, el barbitas tenía pensado que su amigo de estudios quizá podría camellar pintando o haciendo algo más en su empresa. Al escuchar la situación, Maggie y Jeff se reparten leña tras leña, huevada tras huevada, pero en plena conversación, un auto desconocido termina atropellando a la nena. En el funeral todo se pone en modo torchillón. Jenny empieza a actuar de manera extraña y algo agresiva. La niñera comenta a Jeff compartir unas palabras para calmar la situación. La plata no. En medio discurso, el retrato de esta familia se prende fuego como si un espíritu chocarrero estuviera en la casa. La niñera es quien apaga el incendio. Horas más tarde, el abuelo millonario aún sigue con la idea de ganar la custodia de Jenny. Agrega también en investigar quién fue el autor de la muerte de su hija. Esa misma noche el mijín se encuentra cara a cara con una de sus marionetas convertida en este ser del más allá, el cual persigue y camina como si fuera el mismísimo Pazuzu, pretendiendo asustarlo. Acto siguiente se da cuenta que solo era una pesadilla de la que aún no había salido, pues otra entidad aparece con una máscara de payaso, resultando ser el espíritu de Maggie. Ahora sí, despertando del sueño húmedo, del sueño macabro. The next day, el abuelo millonario llega con una carta para efectuar la audiencia de la custodia. Jeff llama a la niñera para que se quede con Jenny, mientras él va a las oficinas de Connor para pedir el camellito a modo de no perder a su hija, demostrando así ya no ser un Oscar Kokoschka. En ese sitio conoce a Alan, encargado de realizar historietas de terror. Él mismo identifica la oscuridad en la mirada de Jeff, dando a entender que este personaje cree en los espíritus chocareros y no como Ron Damon. Yo no lo creo. Con el nuevo empleo llega a casa, habla sobre el tema con la niñera, quien se pone muy contenta por la noticia y así despidiéndose. Luego el mijo siente algo extraño en la casa, hasta el punto de entrar a una especie de trance dibujando la silueta de esta figura del más allá. Acto interrumpido por la pequeña, quien dice: "Papá". Chucky me habla. Como buen padre revisa su habitación sin encontrar ningún Chucky debajo de la cama, finalizando con una charla sobre cómo extrañan a la difunta Maggie.
Con los días, Jeff lleva los cómics pintados a las oficinas de Connor. Sin embargo, entre ellas se habían mezclado varios artes tenebrosos vistos en sus pesadillas. Alan, al ver esto, se emociona full, agregando que aquello sí es oscuridad de verdad, dando al mijo el trabajo de ser un dibujante de cómics. Aprovechando el bug, presenta más bocetos, los cuales también son del agrado de Alan. Jeff se pone manos a la obra y empieza a dibujar más cosas tenebrosas vistas en sus pesadillas. Por otra parte, la pequeña Jenny grita asustada luego de ver el espíritu de su madre. Y ojo que el mijo aún no considera que el fantasma de su esposa esté rondando en la casa, pues también este pan es como Don Ramón. No necesita repetírmelo, ya me lo habían dicho. ¿O qué cree que yo soy un idiota? Con lo sucedido en la noche, pasan un día de padre e hija como si todo estuviera bien, y vuelta finalizando ese momento agradable, hablan sobre Maggie. Claro, la niña comenta por qué chucha siempre peleaban por ella en contexto a la custodia. La misma noche cuando duermen sienten que alguien los observa, pero terminan pensando que pudo haber sido ¡otro gato! En la mañana Jeff agrega una cámara en el cuarto de la guambrilla e identificar cuál gato o quién la asusta, y pasando varios días encuentra un cuaderno con dibujos extraños realizados por Jenny, y en respuesta ella dice que los vio en su cuarto. Preocupado el mijo busca en internet definiciones sobre fantasmines, entre otras cosas relacionadas con las cosas raras que suceden en su domicilio, sobre todo el actuar de su hija. En eso aparece Alan, quien menciona ser fiel creyente de los espíritus chacareros, pues tiempo atrás había pasado dentro de un bosque tomando café con su abuela, pero su abuela se había ido con San Pedro cuando él tenía 6 años. Espera, ¿qué mierda? Al estilo de Doña Clotilde, Alan cuenta sobre fantasmas, los mismos que muchas de las veces quedan atrapados por alguna razón, pudiendo ser hasta peligrosos. Esta charla es interrumpida por el abuelo millonario, quien andaba investigando dónde trabaja Jeff, y Jeff, todo molesto, recalca que jamás estará dispuesto a perder la custodia de su hija. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, dar un guapo like y si tienes chance comenta y también activa la campanita para que te enteres cuando subimos un nuevo video. Está bien. Continuando con la trama, el mijo, su hija y la niñera van de paseo al parque para conversar de la vida con Parbielas y sobre el asunto de la custodia. En ese momento Jeff tiene una especie de alucinación o algo así, teniendo un momento un poco extraño. De inmediato va por la niña regresando a casa. Allí la niñera comenta que los dos podrían ser una buena pareja y trata de besar al mijo. No obstante, el mijín dice anda pa' allá boba, anda pa' allá, puesto que la nenilla no es de su interés. Esa noche, mientras Jeff dibuja suerte, observa por la cámara cómo una silueta negra está enfrente de su hija. Al revisar no encuentra a nadie, pero detrás de él las marionetas tienden a moverse por sí solas. Luego Jenny termina haciendo una broma. De nuevo llama a la niñera para ir al trabajo, pero en su camino sufre una alucinación con el lente cara de payaso, o sea, su esposa. Al salir de eso en el camello dibuja todo lo visto. Alan, al ver el arte, se pregunta quién está detrás de esa creación, comentando recordar una historia sobre espíritus aborígenes, espíritus atrapados en el mundo de los vivos que pueden entrar en muñecos, casas o hasta ancianos. En términos más simples define que los fantasmines pueden quedar atrapados sin ir al más allá porque tienen algo pendiente por resolver. Con este dato el mijín queda todo preocupado. Mientras en la casa la niñera escucha como Jenny habla con alguien en el ático, y si eso no fuera poco, junto a la niña observa el espíritu chocarrero de la máscara de payaso. Menciona a Jeff haber visto algo extraño, y con ese otro dato el mijo no sabe qué pensar de la situación. Luego observa cómo sus pinturas fueron dañadas por alguien. Su hija comenta no saber ni madres del asunto, es más, agrega que el espíritu de su madre le anda diciendo full cosas en la oreja. De nuevo va con Alan, porque los dibujos no estarían listos por el momento. También muestra el cuaderno de Jenny, donde existían dibujos extraños, mencionando que algo está pasando en la casa y la niña está viendo cosas. Para Alan sería que el espíritu chocarrero de Maggie está reclamando a la niña y no se detendrá hasta conseguir su objetivo. La idea de este mijitrín es que se tome la ayahuasca, una sustancia que en realidad, no en el contexto de la película, es un brebaje ancestral que muchos chamanes utilizan para entrar en algo así como otra dimensión, hasta el punto de ver el futuro. En mi país, tomar esta mezcla de plantas consideradas alucinógenas se la debe hacer junto a alguien que pueda controlar los efectos que produce cuando la sustancia llega al cerebro. Pero bueno, ya me he desviado del tema. Ya cabrón, hable bien.
Con el consejo de Alan, Jeff está decidido a tomar el brebaje y acabar con toda esta situación. Por tal, llama a la niñera para dejar que se quede con ella, la misma que prepara una comida que causa una alergia en Jenny. Viendo esto, el fantasmín ataca a la niñera. Al llegar, los oficiales y paramédicos se dan cuenta de algunos rasguños en la niña. Por esa razón, una chapa indaga a fin de identificar algún maltrato sin obtener nada. En eso llega el abuelo millonario todo preocupado. En cambio, Jen habla con el espíritu de su madre en la azotea. Después la misma ataca a la niñera como si quisiera mandarla con San Pedro. Con lo sucedido, la nenilla toda asustada quiere salir de allí. El mijo, ya bien puesto las pelotas, decide tomar la ayahuasca y detener todo. Por eso mismo envía a su hija con su abuelo. Ya solo en casa toma el brebaje y a modo dopado empieza a ver las cosas paranormales, entre ellas al mimo maníaco, después al espíritu de su esposa comentando que los deje en paz porque puede hacer daño a Jenny, y así saliendo del trance. El día de la audiencia, el mijo menciona ir a vivir cerca del abuelo millonario pensando que eso es lo mejor para su hija. El ruco accede a dar la custodia haciendo las paces, el mismo que menciona haber identificado las placas del auto involucrado en la muerte de su hija, y ahora es cuestión de tiempo para identificar al culpable. Cuando el mijo piensa que todo está bien, presenta los resultados de su camello. Justo en ese momento el abuelo llama porque ya sabían quién era la persona que asesinó a Maggie, pero rechaza la llamada porque festejan lo de sus dibujos. El ruco asustado trata de subir por Jenny, pero algo lo empuja desde las escaleras, quedando inconsciente. Jeff, al darse cuenta de que las cosas no están bien como pensaba, de inmediato se dirige a la casa donde el espíritu de Maggie se muestra molesta. Cuando entra, lo primero en ver es al ruco caído, quien revela que el asesino era nada más y nada menos que la niñera. Además, ella también había sido quien le dio la comida alérgica a Jenny. Es allí donde se dan cuenta que la pelirroja estaba algo mal de la cabeza por su obsesión con Jeff. En eso aparece el espíritu de Maggie, quien de una elimina a la niñera. De igual manera trata de llevarse a Jenny. El mijín trata de detener al espíritu, pero la pequeña, viendo cómo mamá fantasma y papá normal siguen peleando, por ello aplica un estate quieto. No me gusta que peleen y no saben cómo cuidarme. Pero aún así, desde la ventana del ático terminan cayendo mientras se muestran recuerdos vividos anteriormente con un fondo musical triste. Después de las lágrimas de nuestros panas al ver la escena, Jeff y Jenny son salvados por la misma Maggie, quien al fin pudo descansar en paz, viendo que ahora Jeff sí puede cuidar a su pequeña. Fin. Entonces, en conclusión, el espíritu de Maggie abandona la casa cumpliendo su cometido de vengar su muerte eliminando a la niñera. Fue por esa razón que no hizo daño a ninguno de los dos. Hasta hay una escena donde salva a Jenny. Pero en la escena post-credit vemos que el mimo maníaco tiende a ser algún otro espíritu maligno que pretende hacer daño a la niña, o a lo mejor apoderarse de su alma. Bueno, así termina este resumen. Gracias por ver el video hasta el final. Me ayudarían mucho suscribiendo al canal, dando like, comentando y activando la campanita para seguir subiendo más videos. Hasta la vista, baby.